Hola, mis queridos. Mi nombre es Arlinda Becerra dos Santos y cargo sobre mis espaldas 72 años de vida, la mayoría de ellos dedicados a enseñar a los niños a leer y escribir en Campina Grande. Fui maestra de primaria por casi 40 años, hasta que llegó la jubilación y poco después la partida de mi Edgar. Se fue en un día de lluvia en 1997, llevándose consigo los planes que habíamos hecho para nuestra vejez y dejando apenas el vacío de una casa demasiado grande para una sola persona. Los hijos ya habían seguido sus caminos. Cristina trabajando en João Pessoa como enfermera, Lucia viviendo en Recife con su marido contador y María, la menor, estudiando veterinaria en la misma Campina. Fue después del tercer Navidad sola, cuando el silencio pesaba más que el calor de diciembre, que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Volvería al sitio Malhadas, herencia de mis padres, que por años quedó abandonada mientras construíamos nuestra vida en la ciudad. Recuerdo el día en que arreglé mis maletas, separé lo que era esencial, di el resto a las vecinas que siempre cuidaron de mí después que Edgar partió. Guardé apenas las fotos en blanco y negro, los documentos importantes y los cuadernos de recetas de mi madre. Mis hijas no entendieron al principio. Pensaban que era una locura que una señora volviera al campo después de décadas en la ciudad. Pero yo sabía que necesitaba reencontrar mis raíces para continuar viviendo. El viaje hasta el sitio Malhadas fue como volver en el tiempo, horas dentro de un autobús viejo que se sacudía en cada hoyo del camino. Bajé en la terminal y conseguí que me llevara la camioneta de su Joaquín, un viejo conocido que aún recordaba a mi padre. Cuando divisé de lejos aquella casa de tapia con techo de barro, sentí el corazón apretarse. Parecía más pequeña de lo que guardaba en mi memoria, pero aún resistía en pie, como si me hubiera esperado todos aquellos años. El monte había crecido por todas partes, tragándose lo que antes era un patio limpio donde yo jugaba cuando niña. Las cercas estaban caídas, el corral destruido por el tiempo, y la antigua cisterna casi no se veía en medio del matorral. Su Joaquín me dejó en la portilla quebrada, miró alrededor con aire preocupado y preguntó si realmente quería quedarme allí. Respondí que sí sin dudar, aunque mi corazón latía acelerado. Miré mis dos maletas, mis manos arrugadas sujetando firme las asas, y respiré profundo. El olor de tierra seca, de monte verde y de humo distante me hizo sentir más viva que en los últimos 3 años, como si cada parte de aquel paisaje me reconociera y dijera bajito: «Bienvenida de vuelta, Arlinda». Entré caminando despacio, sintiendo bajo los pies los mismos caminos que recorrí en la infancia, ahora cubiertos por hojas secas y olvido. Fueron días difíciles al comienzo, limpiando cada rincón de aquella casa abandonada. Encontré nidos de pajaritos en el forro, lagartijas en las paredes y hasta una pequeña serpiente enrollada en un rincón de la despensa. Con la ayuda de su Antonio, vecino de la propiedad al lado, arreglamos el techo que dejaba pasar agua cuando llovía y limpiamos el pozo que por suerte aún guardaba agua limpia en las profundidades. Traje mis pocos muebles de la ciudad, una cama, una mesa, algunas sillas y el baúl antiguo de mi madre. Poco a poco, el sitio Malhadas fue volviendo a parecer un hogar. Planté albahaca
y hierbabuena cerca de la cocina, como hacía mi madre. Recuperé la pequeña huerta en el fondo con cilantro, cebollín y pimientos. Por las tardes me sentaba en la silla mecedora que su Antonio me dio de regalo y observaba el atardecer pintando el cielo de naranja por detrás de los árboles secos. Por las noches el silencio era diferente del silencio de la ciudad. Aquí estaba lleno de grillos, sapos, el viento en las hojas y de vez en cuando el aullido distante de algún perro perdido. Aprendí a dormir nuevamente con esos sonidos, como en la infancia. Algunos días lloraba al recordar a Edgar, imaginando cómo sería si él estuviera allí conmigo, sentado y a mi lado, viendo las estrellas que en la ciudad nunca conseguíamos ver bien. Otros días sentía una paz extraña, como si finalmente hubiera llegado donde debía estar. Los meses fueron pasando y fui conociendo o reconociendo a los pocos vecinos alrededor. Doña Sebastiana, que vivía a 2 kilómetros, traía huevos frescos todas las semanas y se quedaba para un café contando las novedades de la región. Su José, que cuidaba las tierras del difunto coronel Jeremías, siempre paraba a conversar cuando pasaba por el camino principal. Crié 2 gallinas y un perro callejero que apareció flaco en mi portón. Lo llamé Valiente y pronto se convirtió en mi mejor compañía. Las visitas de mis hijas eran raras debido a la distancia, pero cuando venían traían cosas de la ciudad y preocupaciones sobre mi soledad. «Mamá, ¿no tiene miedo de quedarse aquí sola? ¿Y si se siente mal?», preguntaba Cristina. Yo sonreía y explicaba que allí era más feliz, que el miedo que sentía en la ciudad de asaltos, de la violencia en las noticias, de la vida sin propósito, era mucho mayor que cualquier recelo del campo. La verdad es que redescubrí un ritmo que había olvidado: despertar con el cantar del gallo, trabajar en la tierra en las horas más frescas, descansar cuando el sol está fuerte, conversar sin prisa, observar los cambios del tiempo en las nubes y en el viento. Aprendí a valorar cada visita, cada carta, cada recuerdo. En las noches más oscuras, cuando la luna se escondía, encendía el farol y hojeaba antiguos álbumes de familia, reconectando con mis raíces, sintiendo que allí, en aquella simplicidad, estaba completa nuevamente. Lo que no sabía es que aquel retorno era apenas el comienzo de una historia mucho mayor que el destino estaba preparando para mí, y que mi soledad estaba a punto de ser llenada de la forma más inesperada posible. Ya hacía casi un año que vivía en el sitio Maladás, cuando comencé a notar algo diferente. El mes de octubre llegó con un calor sofocante, de esos que hacen callar hasta las cigarras en las horas más calientes. Fue en una tarde así, mientras regaba las plantas con la poca agua que conseguía economizar, que oí un ruido extraño viniendo de la dirección del viejo chiquero. Al principio pensé que era apenas el viento sacudiendo las hojas secas o algún pequeño animal buscando sombra. La casa siempre tuvo sus ruidos propios: el crujir de las maderas viejas por la noche, el chasquido del techo calentándose con el sol fuerte, las tejas que a veces se movían con ventiscas más fuertes. Ya estaba acostumbrada a esos sonidos, pero aquel era diferente, un movimiento rápido y ligero, como pasos apresurados tratando de no hacer ruido. Valiente, mi perro, también se dio cuenta. Levantó las orejas y corrió ladrando hacia el matorral, pero cuando llegó allá, olfateó alrededor y volvió con el rabo entre las patas.
como si estuviera confuso. Aquella noche cerré bien las puertas y ventanas, cosa que raramente hacía. Sentada en la silla mecedora con la única lamparita encendida, me quedé escuchando los ruidos de la noche, tratando de distinguir lo que era común de lo que no era. Dormí mal, soñando con sombras que se movían alrededor de la casa. Pero cuando desperté, con el primer cantar del gallo, todo parecía normal nuevamente, y casi me convencí de que había sido apenas imaginación de una vieja demasiado sola. En los días siguientes continué atenta. Comencé a reparar en pequeños cambios por el patio, algunas frutas que desaparecían del árbol antes de que yo las cosechara, huellas pequeñas en la tierra húmeda cerca de la cisterna, ramitas quebradas en lugares donde yo no acostumbraba pasar. Una tarde, mientras tendía ropa en el tendedero improvisado entre dos árboles de acerola, vi algo que me heló la sangre, dos bultos pequeños y rápidos moviéndose entre los arbustos secos, corriendo hacia el monte que rodeaba la propiedad. No eran animales, de eso estaba segura. La manera de moverse, aunque veloz, era demasiado humana. Fue apenas un vislumbre, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. No estaba sola en aquel pedazo de tierra. Dejé la ropa en la canasta y fui hasta el lugar donde había visto desaparecer los bultos. Encontré un pedazo de tela colorida prendido en una espina, tan pequeño que cabría en una muñeca, pero era claramente el resto de una ropa real. Aquella noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en quién podría estar rondando mi casa. ¿Serían niños de los alrededores jugando a esconderse? Pero las casas más próximas quedaban a kilómetros de allí. ¿Serían personas malintencionadas vigilando a una anciana que vivía sola? La idea me daba escalofríos, pero algo me decía que no era eso. Al día siguiente tomé una decisión que lo cambiaría todo. Dejé un plato de comida, arroz, frijoles y un pedazo de pollo cubierto con un paño limpio en el tronco de árbol cerca de la cerca. Puse también una botella de agua fresca y después de pensarlo un poco, agregué 2 naranjas de mi árbol. A la mañana siguiente, el plato estaba vacío, el agua bebida hasta la última gota. Las naranjas habían desaparecido, cáscaras y todo. Mi corazón latió más fuerte. Durante casi una semana repetí el gesto. Dejaba comida antes del atardecer y por la mañana encontraba todo limpio, sin un grano de arroz sobrando. Nunca conseguía ver quién venía a buscarla, aunque tratara de quedarme despierta. Era como si supieran exactamente cuándo yo finalmente caía en el sueño. Hasta que un viernes, después de dejar un plato con cuscús, carne seca y batata dulce, resolví hacer algo diferente. En vez de esperar dentro de casa, me escondí donde lavaba la ropa, paciente como solo los viejos saben ser. El sol ya se había puesto y el cielo comenzaba a mostrar las primeras estrellas cuando finalmente los vi. 2 bultos pequeños, casi idénticos, acercándose con cautela. Eran 2 niñas. Eso pude ver claramente a la luz de la luna. Tenían cabellos rubios y largos, bastante lisos, piel blanca como la nieve, y usaban vestidos gastados que más parecían trapos coloridos. Caminaban descalzas, pisando con cuidado como pequeños animales salvajes, mirando hacia todos lados antes de cada paso. Cuando llegaron cerca de la comida, una de ellas, la que parecía un poquito mayor, hizo un gesto para que la otra esperara. Ella se acercó primero, tomó el plato y olió la comida antes de hacer señas a su hermana.
Entonces, con una rapidez que me sorprendió, dividieron la comida usando las propias manos, comiendo como quien no ve un plato decente hace mucho tiempo. No tuve valor de moverme o hablar. Algo me decía que al menor signo de mi presencia, ellas correrían para nunca más volver. Al día siguiente, además de la comida, dejé una manta fina doblada al lado del plato. Las noches se estaban poniendo más frías y la idea de aquellas criaturas durmiendo a la intemperie me dolía en el corazón. También puse 2 muñecas de trapo que había hecho a las apuradas, recordando las que hacía para mis hijas cuando eran pequeñas. Continué dejándolas en paz, apenas observando de lejos cuando conseguía verlas. Con el pasar de los días, las niñas comenzaron a demorar más tiempo alrededor de la casa. A veces, cuando pensaban que yo no estaba mirando, jugaban por algunos minutos en el patio antes de desaparecer nuevamente en el monte. Cierta mañana, dejé la puerta de la cocina entreabierta a propósito y fingí estar ocupada lavando platos. Para mi sorpresa, una de ellas se acercó más que nunca, quedándose parada en el umbral, medio escondida. Continué fingiendo que no había percibido su presencia, canturrando bajito una canción de ronda que mi madre cantaba. La niña se quedó allí por casi 10 minutos, apenas observando, hasta que su hermana la llamó de lejos con un silbido y ella desapareció en segundos. Fue ese día que decidí que necesitaba hacer más por aquellas criaturas. Comencé a dejar ropa limpia junto con la comida, vestidos simples que tenía guardados, medias, hasta un par de sandalias viejas que podrían servirles. Para mi alegría, al día siguiente, encontré las ropas viejas de ellas dejadas en el mismo lugar, señal de que habían aceptado mi oferta. Poco a poco, como quien amansa un animal arisco, fui ganando la confianza de aquellas niñas misteriosas. No sabía aún sus nombres, de dónde venían o por qué estaban solas, pero algo dentro de mí, tal vez el instinto de maestra, tal vez el corazón de madre, me decía que ellas me necesitaban tanto como yo. Sin saberlo, las necesitaba a ellas. Fue una mañana, después de casi un mes alimentando a mis pequeñas visitantes misteriosas, que todo cambió. Yo estaba sentada en la silla mecedora de la galería, pelando una zanahoria para el almuerzo, cuando percibí que una de las niñas me observaba desde detrás del viejo mango. En vez de fingir que no la había visto, como hacía antes, sonreí y saludé despacio. Ella no corrió. Se quedó allí parada, como un pajarito asustado, pero con ojos curiosos. Continué mi trabajo, canturrando bajito, hasta que para mi sorpresa ella dio un paso adelante, después otro, parándose a unos 5 metros de mí. Su hermana apareció poco después, más desconfiada, agarrando su mano con fuerza. Fue cuando escuché por primera vez una voz fina y ronca, como si no fuera usada hace mucho tiempo. «Yo soy Raíza, ella es Rayane». La niña dijo eso casi en un susurro, apuntando hacia sí misma y después hacia su hermana. Sentí mi corazón llenarse de una alegría inexplicable por finalmente conocer sus nombres. Respondí en el mismo tono suave que yo era doña Arlinda y que ellas podían acercarse sin miedo, que en aquella casa nadie les haría daño. Se quedaron allí indecisas hasta que ofrecí un pedazo de torta de maíz que había hecho por la mañana. El olor dulce pareció convencerlas y lentamente se acercaron hasta sentarse en los escalones de la galería, aún manteniendo distancia, pero aceptando el alimento con ojos agradecidos. En aquel momento
Mientras las veía comer con avidez, percibí que algo dentro de mí, algo que estaba dormido desde la muerte de Edgar, comenzaba a despertar nuevamente. En las semanas siguientes fue como armar un rompecabezas con piezas escasas y esparcidas. Cada día, las gemelas que descubrí tenían 8 años, soltaban pequeños fragmentos de su historia entre largos silencios y miradas desconfiadas. Al principio, venían apenas por la comida y luego corrían de vuelta a donde quiera que se escondieran. Pero con el tiempo pasaron a quedarse más tiempo, aceptando sentarse a la mesa de la cocina, usar el baño para lavarse, hasta ayudar en pequeñas tareas como alimentar las gallinas o regar las plantas. Fue una tarde, mientras desgranábamos frijoles juntas, que Raíza, la más habladora de las dos, mencionó por primera vez el nombre de su madre, Lourdes. Habló con una mezcla de nostalgia y miedo en la voz, como si el simple acto de pronunciar aquel nombre pudiera hacer surgir fantasmas. Pregunté con cuidado dónde estaba Lourdes y Rayane, que casi nunca hablaba, respondió simplemente: se fue después que papá se cayó y no respiró más. Aquella frase corta me heló la espina dorsal. Traté de hacer más preguntas, pero las niñas se cerraron como conchas y percibí que no debía presionar. En los días siguientes, entre juegos con muñecas de trapo y lecciones improvisadas de alfabetización, descubrí que apenas conocían las letras. Fui reuniendo más pedazos de la historia. Vivían en una casita de adobe en el otro lado del matorral. El padre bebía mucho y golpeaba a la madre. Hubo una pelea fea. Él se cayó y no se levantó. La madre salió corriendo por el camino y nunca más volvió. Las pequeñas se quedaron solas, sobreviviendo de frutas silvestres, huevos que robaban de gallineros vecinos y de la bondad ocasional de quien ni sabían que existía, hasta encontrar mi sitio y el olor de mi comida. Las historias que conseguí extraer sobre el padre de ellas me causaban escalofríos. El hombre era conocido en la región como Djalma, un sujeto violento que vivía de trabajos ocasionales y de la venta de leña cuando no estaba demasiado embriagado para trabajar. Por lo que entendí de las historias de las niñas, él trataba a Lourdes como propiedad y a las hijas como cargas. Cuando pregunté a su Antonio, mi vecino más próximo, él confirmó que conocía al hombre de vista, un sujeto flaco, de manos grandes y mirada perdida, que a veces aparecía en la feria vendiendo ramitas o pidiendo dinero para la cachaza. Nadie sabía con certeza si realmente estaba muerto, pues el cuerpo nunca fue encontrado, pero hacía meses que no era visto por aquellos lados. Sobre Lourdes, las informaciones eran aún más escasas. Una muchacha joven, venida de otro municipio, que apareció un día con Djalma y pronto tuvo a las gemelas. Casi no salía de casa, y cuando aparecía en el pueblo, estaba siempre con la cabeza baja, con marcas que las ropas no conseguían esconder completamente. La última vez que fue vista, según doña Sebastiana, corría por el camino principal como si el diablo estuviera pisándole los talones, sin mirar hacia atrás, sin cargar nada además de la ropa del cuerpo. Esto me dejaba con un sentimiento contradictorio. Por un lado, como madre, no conseguía entender cómo alguien podría abandonar a sus propias hijas. Por otro, como mujer que vio muchas cosas en esta vida, comprendía la desesperación que podría llevar a alguien a huir sin mirar atrás. El hecho es que
Cualquiera que fuera la verdad completa, dos criaturas inocentes habían sido dejadas a su propia suerte, y ahora el destino las había traído hasta mí. Con el pasar de los días, Raíssa y Rayane se fueron instalando cada vez más en mi vida y en mi casa. Primero aceptaron dormir en el sofá de la sala, después en el cuartito del fondo que arreglé especialmente para ellas, con dos camitas simples, sábanas limpias y una cómoda vieja, donde podían guardar las pocas ropas que tenían ahora. Les enseñé a cepillarse los dientes, a peinarse los cabellos una a la otra, a decir por favor y gracias. Como maestra jubilada, comencé a dar clases improvisadas todas las tardes, usando cuadernos que pedía su Joaquín traer de la ciudad. Raíssa aprendía rápido, con ganas de conocimiento, mientras Rayane, más callada y observadora, demoraba más, pero fijaba mejor lo que aprendía. Eran como espejos invertidos, no apenas en la apariencia idéntica, sino en la manera como se complementaban, donde una era habladora, la otra era callada, donde una era impulsiva, la otra era cautelosa, donde una soñaba alto, la otra mantenía los pies en el suelo. Por las noches, cuando pensaban que yo ya estaba durmiendo, a veces las oía conversando bajito en el lenguaje propio que habían desarrollado, mezclando palabras inventadas con cuchicheos y gestos que solo ellas entendían. En poco tiempo aprendí a distinguirlas. No por la apariencia, eran verdaderamente idénticas, sino por los pequeños hábitos. Raíssa se mordía el labio cuando estaba concentrada. Rayane se rascaba la nariz cuando estaba nerviosa. Raíssa gustaba del mango. Rayane prefería la guayaba. Raíssa hablaba por los codos cuando se sentía segura. Rayane se comunicaba más con miradas y sonrisas discretas, y ambas, cada una a su manera, comenzaron a llenar un vacío dentro de mí que ni sabía que existía. Pero había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué pasaría cuando alguien descubriera que yo estaba cuidando a dos criaturas que no eran mías? El sitio era aislado, pero vecino de campo, tiene ojos afilados y lengua más afilada aún. ¿Por cuánto tiempo podría mantener a aquellas niñas conmigo antes de que el mundo de afuera viniera a tocar mi puerta? Casi 2 meses después de que las gemelas hubieran comenzado a vivir conmigo, un sábado que amaneció con olor de lluvia distante, oí el ruido de carro acercándose por el camino de tierra. Raíssa y Rayane estaban jugando con mazorcas de maíz en el patio, inventando historias y personajes como solo los niños saben hacer. Vi a las dos congelarse al sonido del motor, largando las muñecas improvisadas y corriendo a esconderse detrás de la casa. Aún cargaban el miedo en la sangre, el instinto de protegerse de extraños. Me levanté despacio de la silla mecedora, arreglé el vestido floreado, descolorido, y caminé hasta la portilla para ver quién llegaba. Fue cuando mi corazón casi se detuvo. Era una camioneta verde que conocía bien, dirigida por Juan, marido de mi Lucia. En la carrocería venían maletas y algunos paquetes. Del carro bajaron mis 3 hijas juntas, Cristina, Lucia y María, todas con expresiones preocupadas que luego se transformaron en espanto al ver el patio con juguetes esparcidos y ropas pequeñas en el tendedero. Cristina, siempre directa y práctica, fue luego preguntando: «Mamá, ¿qué historia es esta de niños aquí? La vecina de la señora en Campina dijo que recibió una llamada de doña Sebastiana
contando que la señora está con 2 niñas. ¿Esto es verdad? Ni tuve tiempo de responder porque en ese exacto momento Rayane, siempre la más curiososa a pesar de callada, espió por la esquina de la casa y fue vista por María, que soltó una exclamación de sorpresa. Luego Raísa también apareció, las dos de la mano, mirando asustadas a aquel grupo de gente desconocida. Sentí el mundo girar en cámara lenta mientras veía mis 2 mundos encontrarse por primera vez. Mis hijas, que crié con tanto amor, y las 2 pequeñas que Dios había dejado en mi puerta. Llamé a todo mundo para adentro, sintiendo el corazón martillar en el pecho. Las gemelas entraron ariscas, escondiéndose detrás de mí mientras caminábamos hacia la sala. Pedí a las niñas que fueran a buscar agua para las visitas, queriendo darles una tarea para calmarse. Senté a mis hijas a la mesa de la cocina y serví el café que por suerte acababa de colar. Con las manos temblorosas comencé a contar todo desde el inicio. Los ruidos extraños, las apariciones misteriosas, la comida que dejaba y cómo poco a poco conquisté la confianza de las pequeñas. Conté sobre Djalma, sobre Lourdes que huyó, sobre las condiciones en que encontré a las niñas, desnutridas, asustadas, casi salvajes de tanto tiempo solas en el monte. Lucia tenía los ojos lacrimosos cuando terminé de escucharme. Cristina, la mayor y siempre la más severa, mantenía el ceño fruncido como hacía desde pequeña cuando algo la preocupaba profundamente. María, mi menor, miraba fascinada a las gemelas que ahora volvían con una jarra de agua, aún desconfiadas, pero ya demostrando la curiosidad natural de la edad. Fue ella quien rompió el silencio tenso, diciendo con su sinceridad característica: «Parecen 2 pollitos que se cayeron del nido, igualito a aquellos que la señora salvaba cuando éramos pequeñas. ¿Se acuerda?» El comentario arrancó una sonrisa involuntaria de todos, hasta de Cristina. En eso, Raísa, siempre la más habladora, creó valor y preguntó quiénes eran aquellas mujeres. Expliqué que eran mis hijas, que habían venido a visitarme y que también eran maestras como yo, lo que no era totalmente verdad, ya que apenas María siguió mis pasos en la educación, pero en aquel momento quería crear una conexión, una familiaridad. Las pequeñas miraron a las 3 mujeres con nuevo interés, especialmente a María, tal vez por ser la menor. La conversación que siguió fue la más difícil que jamás tuve con mis hijas. Cristina, enfermera experimentada y práctica, listó todos los problemas que mi situación presentaba. «Mamá, la señora no puede simplemente tomar a 2 criaturas así. Esto es secuestro. ¿Y si la madre de ellas vuelve buscando? ¿Y si ese tal Djalma no está muerto? ¿Y si la madre vuelve y toca su puerta? La señora ya tiene edad y vive aislada en este fin del mundo. ¿Cómo va a criar a 2 niñas de 8 años? ¿Y la escuela? ¿Y la salud de ellas? ¿La documentación? Por Dios, la señora ya pensó en las consecuencias». Cada pregunta era como una agujada en mi pecho, no porque no hubiera pensado en esas cosas. Pensé en todas ellas en las largas noches de insomnio, sino porque oír a mi propia hija cuestionar mi capacidad de cuidar a las niñas dolía más de lo que esperaba. Lucia, siempre la mediadora, trataba de amenizar la situación diciendo que entendía mi corazón de madre, que las niñas realmente necesitaban ayuda, pero que necesitábamos encontrar una solución legal.
dentro de la ley. María observaba a las gemelas que ahora jugaban con un gato en el rincón de la sala, pareciendo ajena a la discusión acalorada, pero yo conocía aquella mirada pensativa. Ella estaba procesando todo, buscando una solución, como siempre hizo desde pequeña. Fue cuando Rayane, la pequeña, que casi nunca hablaba, se acercó a Cristina y mirándola directo a los ojos, con una seriedad impresionante para su edad, dijo: «Nosotras no tenemos para dónde ir. La abuela Arlinda es buena, hay comida aquí, hay cama, hay libro para aprender. Ella nos cuida con amor». Aquella frase simple, dicha con la sinceridad cruda de una criatura, causó más impacto que todos mis argumentos. Vi el rostro de Cristina cambiar, sus ojos llenarse de agua, mientras Raíssa corría a agarrar la mano de su hermana, como siempre hacía cuando sentía que necesitaban estar juntas. Fue en ese exacto momento que presencié algo que jamás olvidaré. Cristina, mi hija más dura, la que siempre cobró excelencia de todos a su alrededor, se arrodilló para quedar a la altura de las gemelas y con una voz que nunca había oído antes, dijo: «Si ustedes viven con la abuela Arlinda, entonces son parte de nuestra familia también, y la familia se cuida una a la otra». Percibí lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro. Lucia abrazó a las niñas, que se pusieron tensas al principio, pero luego se rindieron al calor de aquel abrazo. María ya estaba al teléfono llamando a su marido abogado, preguntando sobre custodia provisional, consejo tutelar, qué era preciso hacer para regularizar la situación. La tensión inicial se transformó en una movilización familiar que no veía desde el funeral de Edgar. Aquella noche, después de una cena donde las gemelas se sentaron formalmente a la mesa con toda la familia por primera vez, mis hijas decidieron quedarse por algunos días. Cristina y María dividieron el cuarto que antes era de ellas en la infancia, mientras Lucia se acomodó en la sala. Antes de dormir, Cristina vino hasta mi cuarto, se sentó en el borde de la cama como hacía cuando pequeña y dijo bajito: «La señora siempre supo ver lo que nadie más veía, ¿no es cierto? Recuerdo cuando trajo aquel perro sarnoso a casa, el gato callejero con la pata quebrada, la vecina que recibía golpes del marido. La señora siempre acogió a quien necesitaba. No debería estar sorprendida de que continúa haciendo eso, aún aquí en este fin del mundo». Me acosté con la cabeza en la almohada aquella noche, con el corazón desbordando. Mis nietos vendrían en el feriado siguiente, ya queriendo conocer a las nuevas primas. Mis hijas estaban elaborando un plan para regularizar la custodia de las niñas, para matricularlas en la escuela, para garantizar atención médica. El sitio Malhadas, que hasta hacía algunos meses era el refugio silencioso de una viuda solitaria, ahora desbordaba de vida y de futuro. Y pensar que todo comenzó con un ruido extraño en el monte y un plato de comida dejado en la esperanza. Mis hijas se quedaron por una semana en el sitio Malhadas, tiempo suficiente para transformar la casa y organizar buena parte de la situación de las niñas. Cristina compró remedios para lombrices y vitaminas en la farmacia. Lucia trajo ropas nuevas, cuadernos, lápices de colores y hasta unos zapatos que las gemelas miraban con una mezcla de fascinación y extrañeza, acostumbradas que estaban a andar descalzas. María, con su paciencia de maestra,
evaluó el conocimiento de las pequeñas y preparó un plan de estudios para que yo siguiera mientras ellas no pudieran frecuentar la escuela. Por más reconfortante que fuera aquel apoyo familiar, yo sabía que era apenas el comienzo de una jornada complicada. Como mi Lucia había previsto, en la segunda semana tras la partida de mis hijas, el mundo más allá del sitio Malhadas finalmente tomó conocimiento de las gemelas. Fue su Clementino, un labrador de la región que pasaba raramente por estas bandas vendiendo huevos, quien vio a las niñas jugando en el patio. Hizo preguntas que respondí con medias verdades, incómoda con los ojos curiosos que examinaban a las criaturas. Bastaron 2 días para que la noticia se esparciera por los 4 rincones. La vieja maestra jubilada estaba con 2 niñas idénticas, desconocidas por todos de la región, viviendo en aquel sitio aislado. Las lenguas del pueblo son como fuego en paja seca, rápidas y devastadoras. El rumor llegó a la sede del municipio y, inevitablemente, al Consejo Tuteteche. Telar, una mañana de miércoles, mientras enseñaba las letras cursivas a Raíza y Rayani en la mesa de la cocina, oí el ruido de un carro oficial subiendo por el camino de tierra. Mi corazón se disparó, pero mantuve la calma por fuera. Avisé a las niñas que tendríamos visitas importantes y que no necesitaban tener miedo, que yo cuidaría de todo. 2 agentes del Consejo Tutelar vinieron aquel día. Tania, una mujer de unos 40 años, con cabellos grisáceos presos en un moño severo, y Edson, un muchacho flaco de anteojos que parecía fuera de lugar en su camisa social, arrugada por el viaje. Recibimos a los visitantes en la sala con limonada y galletas de almidón que las propias niñas habían ayudado a hacer el día anterior. Tania tenía ojos gentiles que contrastaban con sus preguntas directas y precisas. ¿Hacía cuánto tiempo las niñas estaban conmigo? ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué sabía sobre los padres de ellas? ¿Qué documentos poseían? Ninguno, como tuve que admitir. Edson tomaba notas silenciosamente en un bloc, observando cada detalle de la casa, de las criaturas, de mi expresión al responder. Las gemelas, sentadas juntas en una silla, como si fueran una sola persona, respondían con monosílabos cuando les preguntaban directamente, sus ojos yendo y viniendo entre mí y los extraños. Conté toda la verdad sin esconder nada. Hablé de cómo las encontré, de las historias que conseguí juntar sobre Djalma y Lourdes, del miedo que tuvieron al principio, de la confianza que fue siendo construida poco a poco, del progreso que ya habían hecho en las lecciones. Mostré los dibujos que ellas hacían todos los días, casas coloridas, árboles cargados de frutas imposibles y siempre una figura de cabellos blancos que yo reconocía como siendo yo misma. Tania pidió ver dónde dormían las niñas, qué comían, cómo pasaban los días. Mostré el cuarto simple pero limpio, con las 2 camitas arregladas, el guardarropa, con las ropas nuevas que mis hijas habían traído, los libros infantiles apilados en un estante improvisado. Cuando volvimos a la sala, Edson finalmente habló, su voz más suave de lo que esperaba. La señora entiende que albergar a estas criaturas sin ninguna documentación o proceso legal es irregular, ¿no es cierto? Por más bien intencionada que esté, esto puede ser considerado hasta un crimen. Sentí mi rostro arder, pero mantuve la compostura que décadas como maestra me enseñaron a tener.
Respondí que sí. Comprendía perfectamente, pero también entendía que abandonar a dos criaturas a su propia suerte sería un crimen mucho mayor a los ojos de Dios y de mi propia conciencia. Tania suspiró, intercambiando una mirada con el colega que no conseguí descifrar. Fue cuando Rayane, siempre la más observadora y sorprendentemente la más valiente en momentos decisivos, se acercó y tomó la mano de Tania. Mirando directo a los ojos de la mujer, dijo con simplicidad devastadora: «Nosotras queremos quedarnos con la abuela Arlinda. Aquí hay comida todos los días, hay cama blanda, hay historia antes de dormir, nadie grita, nadie pega. Por favor, déjanos quedarnos». Raísa luego se juntó a su hermana agregando: «Nosotras estamos aprendiendo las letras. Yo ya sé escribir mi nombre. ¿Quiere ver?». Y sin esperar respuesta, corrió a buscar el cuaderno donde practicaba la escritura todos los días. Edson se arregló los anteojos, visiblemente tocado. Tania carraspeó tratando de mantener la postura profesional, pero vi sus ojos empañados cuando Raísa volvió orgullosa con el cuaderno abierto en la página donde había escrito Raísa y Rayane en letras grandes y temblorosas. Fue Tania quien rompió el silencio que siguió. «Vamos a necesitar abrir un proceso, doña Arlinda. Necesitamos investigar si realmente no hay familiares que puedan reclamar la custodia de estas niñas. Tenemos que oficializar la situación de ellas, conseguir documentos, regularizar todo». Firmé todos los papeles que me presentaron, acordé comparecer al foro de Campina Grande en la fecha marcada, llevando a las niñas y toda la documentación que pudiera comprobar mi capacidad de cuidarlas. Mis documentos personales, comprobante de jubilación, escritura del sitio, certificado de salud. Antes de partir, Tania me entregó su tarjeta personal con un número de teléfono anotado a mano en el reverso. «Llámeme si necesita cualquier cosa antes de la audiencia». No es común que yo diga esto, doña Arlinda, pero vi cómo esas niñas la miran a la señora. Vi el cuaderno con las lecciones, el cuarto limpio, la comida en la mesa. Sé reconocer cuando las criaturas están siendo bien cuidadas. Haré lo que pueda dentro de la ley. Tan pronto como el carro del consejo tutelar desapareció en la curva del camino, llamé inmediatamente a mis hijas. María atendió al tercer timbre y, antes de que yo terminara de contar lo que había pasado, ya estaba organizando todo. Marcaría una reunión con su marido abogado y algunos colegas de él que podrían ayudarnos. Cristina habló enseguida, diciendo que vendría el fin de semana con los documentos que ya había providenciado. Declaraciones de las vecinas de Campina Grande atestiguando mi carácter, mis antiguos diplomas y certificados de maestra, hasta cartas de exalumnos que se volvieron médicos, abogados y maestros, personas respetadas en la región. Lucia prometió hablar con una amiga que trabajaba en el cartorio para agilizar la búsqueda por algún registro de nacimiento de las gemelas que pudiera existir en algún lugar. Colgué el teléfono y encontré a Raísa y Rayane mirándome con expresiones preocupadas. Expliqué de la manera más simple posible que algunas personas necesitaban tener certeza de que ellas estaban en el mejor lugar posible, con la persona correcta para cuidarlas. Rayane, con aquella sabiduría inexplicable que a veces surgía en sus silencios, agarró mi mano arrugada entre sus manitas pequeñas y dijo: «Pero ellos ya saben, abuela».
Todo mundo sabe que aquí es nuestro lugar. Las 2 semanas que antecedieron nuestra ida al foro de Campina Grande fueron un torbellino de preparativos y ansiedad. Mis hijas se turnaban en el sitio, trayendo documentos, arreglando papeles y preparándome para todas las preguntas posibles que la jueza pudiera hacer. María y su marido abogado prepararon una documentación completa sobre mí, declaraciones de exalumnos, comprobantes de propiedad del sitio, extracto de mi jubilación, certificado médico, confirmando mi buena salud a los 73 años. Cristina se ocupó de organizar la casa, dejando todo impecable para las visitas que ciertamente acontecerían, y registró con fotografías cada momento de las niñas estudiando, ayudando en la cocina, cuidando las gallinas y jugando en el patio, pruebas de la vida que estábamos construyendo juntas. Las gemelas percibieron la gravedad de la situación, aun sin que necesitáramos explicar todo. Pasaron a esforzarse aún más en las lecciones, memorizaron oraciones para rezar por la noche, y Raísa llegó a preguntarme una noche antes de dormir: «Abuela, si la jueza no nos deja quedarnos aquí, ¿la señora nos va a buscar?». Fue la primera vez que lloré delante de ellas sin conseguir esconder el nudo que se formó en la garganta. Respondí que nadie en el mundo podría separarnos, que ya éramos una familia verdadera, aún sin papel alguno diciéndolo, y que yo iría hasta el fin del mundo para traerlas de vuelta si fuera preciso. Nos abrazamos fuerte, las 3 juntas en la cama pequeña, y nos quedamos así hasta que ellas se durmieron. Aquella noche recé como no rezaba desde la muerte de Edgar, pidiendo a Dios y a todos los santos que me concedieran la gracia de mantener a aquellas niñas bajo mi techo y mi protección. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Desperté antes del alba, con el estómago revuelto y las manos temblorosas. Las gemelas también se despertaron temprano, más calladas que de costumbre, como si sintieran la importancia de aquel día. Les puse los vestidos más bonitos que tenían, azul claro con florecitas blancas que Lucia había comprado, y les trencé los cabellos con listones blancos. Ellas se miraron en el espejo pequeño del cuarto y sonrieron tímidamente, poco acostumbradas aún a verse tan arregladas. María llegó temprano con su marido, el doctor Antonio, que sería nuestro abogado. Era un hombre serio, pero de ojos bondadosos, que se agachó para conversar con las niñas en su altura, explicándoles que irían a una sala donde una señora muy importante haría algunas preguntas y que ellas solo necesitaban decir la verdad. El viaje hasta Campina Grande fue tenso. Las gemelas se quedaron calladas la mayor parte del tiempo, mirando por la ventana del carro las casas y el movimiento de la ciudad, que para ellas era un mundo completamente nuevo. Raísa agarraba fuerte mi mano, mientras Rayane se abrazaba con la muñeca de trapo que había hecho para ella. En el foro nos encontramos con Tania, del Consejo Tutelar, que nos saludó con una sonrisa tranquilizadora. Ella había traído un informe completo sobre las visitas que había hecho al sitio, con fotografías y declaraciones de los vecinos. La sala de audiencias era intimidante, con paredes altas y una mesa grande donde se sentó la jueza, una mujer de mediana edad, de cabellos cortos y expresión seria. Doctora Margarida Santos, según el letrero en su mesa. Nos sentamos en las sillas indicadas, yo en el medio, con Raísa y Rayane una de cada lado, el doctor Antonio a mi derecha.
Del otro lado de la sala estaba el promotor público, un hombre joven que hojeaba papeles con expresión concentrada. La jueza comenzó leyendo el proceso, explicando que estábamos allí para evaluar la situación de las menores Raíssa y Rayane, encontradas en situación de abandono y actualmente bajo los cuidados informales de la señora Arlinda Becerra dos Santos. Primero fue oído el promotor, que hizo preguntas sobre mi edad, mi situación financiera, mi capacidad física para cuidar de dos niñas de 8 años. Sus preguntas eran técnicas, frías, como si estuviera evaluando mi capacidad de cuidar de objetos en vez de criaturas. Respondí con la dignidad que décadas de magisterio me enseñaron, explicando que a los 73 años tenía salud plena, jubilación estable, casa propia y, más importante, amor de sobra para dar a aquellas niñas que la vida había puesto en mi camino. Cuando llegó el turno del doctor Antonio, él presentó toda la documentación que habíamos preparado, las declaraciones de mis ex alumnos, el informe médico, las fotografías de las niñas en el sitio, los cuadernos con las lecciones que yo les daba todos los días. Tania del Consejo Tutelar también prestó su testimonio, describiendo las condiciones en que encontró a las niñas conmigo, bien alimentadas, limpias, estudiando, claramente amadas y cuidadas. Mencionó que en sus 15 años de trabajo nunca había visto criaturas tan apegadas a una cuidadora. Fue entonces que la jueza se dirigió directamente a las gemelas. Raíssa y Rayane, ¿pueden decirme cómo es vivir con doña Arlinda? Raíssa, siempre la más habladora, respondió con una seguridad que me sorprendió. Es bueno, señora jueza. Nosotras comemos todos los días, tenemos cama blanda, la abuela nos enseña las letras y los números, ella nos cuenta historias antes de dormir y nunca grita con nosotras. Rayane, más tímida, apenas asintió con la cabeza, pero cuando la jueza insistió preguntando si se sentían felices allí, ella respondió con una voz fina pero firme: sí, señora. La abuela Arlinda nos quiere mucho y nosotras la queremos también. Allá es nuestro hogar. La jueza hizo más preguntas. Si recordaban a sus padres, si querían volver a vivir con ellos, si alguien las había maltratado. Las respuestas de las niñas fueron claras. No querían volver a la vida anterior, se sentían seguras conmigo, y cuando preguntadas sobre qué querían para el futuro, Raíssa respondió: queremos aprender a leer bien, ayudar a la abuela con las gallinas, y cuando crezcamos queremos ser maestras como ella. Vi lágrimas en los ojos de varias personas en la sala, incluyendo la propia jueza, que disimuladamente se limpió los ojos con un pañuelo. El promotor aún hizo objeciones sobre mi edad y sobre la falta de búsqueda más amplia por familiares de las niñas, pero el doctor Antonio presentó el informe de la investigación que habíamos mandado hacer. No había registro de nacimiento de las gemelas en ningún cartorio de la región. No había familiares conocidos, y tanto Djalma como Lourdes habían desaparecido sin dejar rastros. La jueza pidió un receso de 30 minutos para analizar toda la documentación. Salimos al corredor del foro, donde las niñas corrieron a abrazarme, preguntando si habían respondido bien, si la señora había gustado de ellas. Tranquilicé a las pequeñas, pero por dentro mi corazón latía disparado. 30 minutos parecieron 30 horas. Cuando volvimos a la sala, la jueza tenía una expresión más suave.
Comenzó hablando sobre la importancia del interés superior del menor, sobre cómo el afecto y la estabilidad a veces pesaban más que las formalidades legales. Después de lo que pareció una eternidad, ella finalmente pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Considerando todos los elementos presentados, el vínculo afectivo claramente establecido entre las menores y la requerente, las condiciones adecuadas de cuidado y educación y principalmente el deseo manifestado por las propias niñas, concedo la guarda provisional de Raíssa y Rayane a la señora Arlinda Becerra dos Santos, con la posibilidad de conversión en adopción después del periodo legal de evaluación. No conseguí contener las lágrimas. Las gemelas me abrazaron fuerte, sin entender completamente lo que había pasado, pero percibiendo por mi reacción que era algo bueno. La jueza aún dio algunas orientaciones. Tendríamos acompañamiento del consejo tutelar por 6 meses. Las niñas necesitarían ser matriculadas en la escuela y yo debería presentar informes regulares sobre su desarrollo. Salimos del foro como una familia oficialmente reconocida. En el carro, de vuelta al sitio Maladas, las niñas cantaron canciones que les había enseñado, mientras yo miraba por la ventana, sintiendo que mi vida, a los 73 años, estaba comenzando un nuevo capítulo. Aquella noche, después de una cena de celebración con mis hijas que habían venido corriendo para saber el resultado, me senté en la galería con Raíssa y Rayane para mirar las estrellas. Raíssa preguntó si ahora ellas eran realmente mis nietas y respondí que siempre habían sido desde el primer día que aparecieron en mi vida. Rayane, más práctica, quiso saber si ahora tendrían apellido igual al mío. Expliqué que sí, que pronto se llamarían Raíssa dos Santos y Rayane dos Santos, y que tendrían documentos como todas las otras niñas. Nos quedamos allí en silencio por un tiempo, escuchando los grillos y el viento en las hojas. Fue cuando Rayane, con aquella sabiduría que a veces me sorprendía, dijo: «Abuela, ¿la señora cree que nuestra mamá Lourdes está bien en algún lugar?». La pregunta me tocó el corazón. Respondí que esperaba que sí, que tal vez un día ella pudiera encontrar la paz que necesitaba, pero que independientemente de eso, nosotras tres éramos una familia ahora y que nada ni nadie podría cambiar eso. Raíssa se acurrucó en mi regazo y murmuró: «Yo creo que Dios mandó a la señora para cuidar de nosotras, y nos mandó a nosotras para cuidar de la señora también». Aquellas palabras simples de una niña de 8 años resumían perfectamente lo que había acontecido en nuestras vidas. Dios había tejido nuestros destinos de una manera que ninguna de nosotras podría haber imaginado. Los meses siguientes fueron de adaptación y construcción de nuestra nueva rutina. Matriculé a las gemelas en la escuela municipal de la ciudad más próxima, a 15 kilómetros desde el sitio. Todos los días, su Joaquín pasaba a buscarlas con su camioneta, junto con otros niños de la región. Al principio, las niñas tenían dificultades para relacionarse con los colegas, acostumbradas que estaban a la compañía apenas una de la otra. Pero poco a poco fueron haciendo amigos, especialmente después que la maestra descubrió que sabían leer y escribir mejor que muchos niños de su edad. En casa, continuamos con las lecciones de refuerzo por las tardes. Las gemelas se mostraron especialmente interesadas en matemáticas y ciencias naturales. Raíssa soñaba en ser veterinaria como mi María,
mientras Rayane quería ser maestra como yo. Los informes para el consejo tutelar eran siempre positivos. Tania venía cada 2 meses para las visitas de rutina y siempre salía impresionada con el progreso de las niñas. En el primer Navidad que pasamos juntas oficialmente, mis hijas trajeron todos los nietos para conocer a las nuevas primas. El sitio Maladas nunca se había visto tanta alegría junta. Niños corriendo por el patio, risas, juegos, la mesa grande llena de comida y de familia. Raísa y Rayane, que al principio se quedaron tímidas con tantas personas, pronto se integraron al grupo, especialmente con Pedriño, hijo de Cristina, que tenía la misma edad que ellas. Fue en esa ocasión que Cristina me entregó un regalo especial. Había mandado hacer 2 certidones de nacimiento nuevos para las gemelas, con mi nombre como abuela adoptiva y el apellido Dos Santos oficialmente registrado. Cuando mostré los documentos a las niñas, ellas los miraron con reverencia, como si fueran tesoros preciosos. Para criaturas que habían vivido sin identidad oficial, aquellos papeles representaban mucho más que formalidades legales. Representaban pertenencia, familia, futuro. Aquella noche, después que todos se fueron y la casa volvió al silencio familiar, me senté en la silla mecedora con los documentos en el regazo, miré hacia el monte donde todo había comenzado, donde 2 pequeñas figuras asustadas aparecieron por primera vez buscando comida. Ahora, 1 año después, ellas dormían tranquilas en su cuarto, con sueños de escuela, de amigos, de proyectos para el futuro. Y yo, que pensaba que mi vida había terminado con la muerte de Edgar, descubrí que a veces Dios nos reserva los mejores capítulos para el final. El sitio Malhadas, que había sido mi refugio en la soledad, se transformó en el hogar donde 2 niñas abandonadas encontraron amor, seguridad y la oportunidad de soñar con un futuro mejor. Y yo, Arlinda Becerra dos Santos, maestra jubilada de 73 años, descubrí que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para amar de nuevo, para ser madre de nuevo, porque el amor verdadero no entiende de edad, no entiende de sangre, no entiende de papeles oficiales. El amor verdadero simplemente acontece, como aconteció entre nosotras 3, en un sitio perdido en el interior de Paraíba, donde el destino escribió la historia más bonita que jamás podría haber imaginado. Gracias a todos por ver el video. Suscríbete al canal para ver más de nuestros videos.